Bien, gracias a ustedes por estar conectados con KMF. Les contamos pues que en este momento tenemos un invitado que nos va a hablar acerca de lo que sucederá este fin de semana y que nos compete a todos, como lo es precisamente la consulta popular. Les vamos a contar por qué usted debe votar 7 veces sí, y asimismo pues le damos la bienvenida a nuestro invitado Luis Felipe, quien hace parte de esa Colombia Humana. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches para todas, a todos los televidentes. Muchísimas gracias por abrir el espacio y pues muy encantado de estar aquí acompañándoles, haciendo un poco de pedagogía respecto al tema de la consulta anticorrupción. Nosotros como jóvenes estamos muy emocionados y felices de poder tenerte aquí y de poder contar a los televidentes qué es lo que va a pasar este domingo y sobre todo qué es una consulta popular. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros encantados de estar aquí. Colombia Humana siempre comprometida con los movimientos y las causas que entendemos que son lo mejor para Colombia. Una consulta popular es un mecanismo que da la Constitución de la República, en la que los ciudadanos podemos movilizarnos, podemos salir a votar y para refrendar o algún planteamiento, algunas ideas y en este caso unos puntos que van contra la corrupción. Eso es básicamente una consulta popular. Necesitamos, eso tiene un umbral, son 33% del censo electoral, es decir 12.075.000 votos, y a eso es lo que le estamos apostando. O sea que con nosotros queremos 15 millones de votos. Pero con 12 cumplirían el objetivo. Con 12.100.000 cumplimos el objetivo de que pase el umbral. Y necesitamos marcar 7 veces sí, porque necesitamos mitad más uno de los votos. Nosotros entendemos que la gente que va a votar en su mayoría por el sí, pero el que lo quiera hacer por el no, pues está en todo su derecho, claro, y esa es la democracia precisamente. Bueno, son 7 puntos a los cuales ustedes van a encontrar. Eso es un tarjetón, me imagino. Es un tarjetón tamaño oficio. Yo no tengo uno aquí en este momento, pero es un tamaño, sí, tamaño oficio, verdecito, y tiene ahí las 7 preguntas enumeradas. Cada una de ellas tiene 2 casillas, sí y no, y usted marca por cualquiera de las 2. No hay problema si usted quiere de pronto votar una pregunta por el no y el resto por el sí, está muy bien, porque de eso se trata. Hay personas que a mí me han dicho: Felipe, a mí no me gusta el punto número 1 que le baja el salario de los congresistas. Me sorprende porque la mayoría de gente justamente se enfoca en eso, o sea, es donde están más pegados para estar a favor de la consulta. Pero el hecho es que aquí lo que tenemos es que encontrar las formas de combatir la corrupción. Entonces el que no quiera bajarle el salario del congresista, no hay ningún problema, marque no, en las otras marquemos el sí. Uno diría, ¿por qué tantas opciones? ¿Por qué son 7 preguntas como tal en este tarjetón si es solo una propuesta anticorrupción? Pues la verdad es que la corrupción es un tema bastante amplio, entonces hay que tener aquí unos mecanismos específicos. Recuerde que al pasar la consulta en el umbral, debe de ir al Congreso de la República para que el Congreso legisle y la consulta se convierta en ley. Entonces obviamente tiene que ser un tema amplio en el que se discuten diversos factores y diversas situaciones que hay que tener en cuenta, pues que incluso nos quedamos cortos, pero pues no podríamos extendernos tampoco tanto en el tema. Bueno, pues son 7 puntos, empecemos por el primero, para que pues aquellos que todavía no conocen acerca de lo que es la consulta popular, cuáles son los puntos que se están tratando allí, pues entonces tengan una idea. Bueno, el punto número 1, reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado. Hoy por hoy los congresistas y altos funcionarios del Estado, que son más o menos unos 100, incluidos ministros, incluidos magistrados de las altas cortes y la cúpula militar, se ganan 40 salarios mínimos mensuales. Esto equivale a 31.350.000 pesos, algo así. La propuesta es que el salario reduzca a 25 salarios mínimos mensuales como tope máximo. Eso serían 19.500.000 pesos, que nosotros creemos que es un sueldo muy grande. Bueno, es un sueldo apropiado para la situación, es un sueldo alto. Mire, hace 27 años, en el 91, un colombiano promedio se ganaba 51.000 pesos y los congresistas se ganaban 715.000 pesos. Eso quiere decir unas 14 veces más lo que se gana, pues la diferencia entre uno y otro. Hoy por hoy esa diferencia es de 40 veces. Eso significa que ha crecido la desigualdad entre unos y otros. Entonces vamos a votar esa pregunta número 1
Nos ahorra solo en los congresistas, en los 286 congresistas, nos ahorra 3.300 millones de pesos mensuales. Entonces nosotros hay gente que aquí le está haciendo mala atmósfera a la consulta, que porque cuesta plata. Pero resulta que es que la democracia cuesta. Sí. Más barato es tener una dictadura, y pues yo creo que nadie quiere tener una dictadura. Entonces, estamos en una democracia, ella cuesta, y lo que vale la consulta anticorrupción no es el 1% de lo que se pierde en Colombia al año en corrupción precisamente. Entonces, pues ahí la invitación que tengamos presente ese Después tipo la de cosas. pregunta de ese punto. Reducir el salario de los altos congresistas, de los congresistas y los altos funcionarios del Estado. Hay dos opciones. Ahí marcamos sí o no. Entonces, la invitación, marquemos 7 veces sí. Pregunta número 2. Cárcel a corruptos y prohibirles contratar con el Estado. Esta pregunta es muy importante. Miren, hoy por hoy, ¿qué está pasando? Nosotros, voy a hablar de un caso puntual. El exgobernador de Córdoba, Alejandro León, es un señor que en este momento se robaron más o menos 70.000 millones de pesos de la salud en Córdoba y de otras carteras. Se robaron 70.000 millones de pesos. Este señor va a pagar 6 años de cárcel, y adivinen dónde está pagando cárcel, casa por cárcel ahora. Está en Miami, está en Miami el tipo pagando cárcel. No tiene presentación en una sociedad normal que este tipo de cosas sucedan. Entonces, Lógico. claro, totalmente ilógico. Entonces vamos nosotros a votar esta pregunta, porque esta sí que combate de verdad la corrupción. O sea, sí va de frente. Y hay otra cosa, mire, las empresas que de pronto se ven metidas en temas de corrupción, si el Estado colombiano cancela los contratos con los que tienen con ellos, esta gente nos demandan, o sea, nos roban, y aparte de todo les salimos a deber, porque nos demandan. Ahora, que es un caso muy sonado hace muy poco, Odebrecht nos demandó a la nación por 3.5 billones de pesos. ¿Por qué? Porque se les pretende quitar los contratos que tenían con Navelena y diversos contratos que hay en este momento, y se le quitan. ¿Por qué? Porque hubo fraude y hubo corrupción para que se le adjudicaran, hubo estafa, hubo una cantidad de delitos allí que pues nosotros entendemos que no debería de tener ninguna garantía. Sin embargo, esta gente tiene el descaro de que nos robaron, y ahorita van a demandarnos por 3.5 billones. Entonces, esa es una pregunta muy importante, porque permite cárcel para los corruptos, no beneficios de casa por cárcel, porque hay un régimen especial que les permite a ellos pagar la cárcel en sitios, no en penitenciarías común y corriente, como deberían de pagarla por ser delincuentes, sino en casa por cárcel. Y además, evitar que hayan Que trabajen con el Estado. y que haya demandas al Estado, o sea, que pueda acabar unilateralmente los contratos del Estado, que los pueda dar por terminado. La pregunta número 3, para que no nos extendamos muchísimo. A ver. Bueno, la pregunta número 3, contratación transparente y obligatoria en todo el país. Sí. Muy importante, en Colombia existen, y se pretende que hayan unos pliegos tipo. Aquí lo que hemos visto es que la mayoría de funcionarios, de alcaldes, de gobernadores, utilizan los pliegos Sastre, es decir, hechos a la medida de sus amigos, los contratistas, los que les financian las campañas. Entonces se pretende que haya un estándar de contratación nacional para que no se puedan presentar ese tipo de cosas, ese tipo de acciones corruptas. Mejor dicho, como para que no quede por palanca, sino por su trabajo. Exacto, que esté ya estandarizado, que las mismas condiciones que hay en Cartagena hayan aquí en Tuluá, que hayan en Bogotá, en diversos sitios. Entonces la opción es sí. Marquemos sí. 4. Pregunta número 4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. Muy importante, mira, la participación ciudadana lo que hace es que vuelve transparente la acción a contratar. El colombiano, el ciudadano se va a dar cuenta en qué, cómo, cuándo, dónde, cuál será el impacto que va a tener ese contrato que se está adjudicando, porque va a ser con participación ciudadana, es decir, todos vamos a darnos cuenta qué es lo que están contratando. Exacto. A ver. ¿Cuánto nos va a servir? Porque hay veces hacen obras, pero resulta que estas obras tienen un costo de beneficio muy bajo, y nosotros no nos fijamos en eso generalmente, y eso es muy importante, fijarse en ese tipo de cosas. Sí, es que la verdad a las personas les falta como empoderarse, ¿no? También de esto, de lo que está pasando en nuestros municipios y con nuestros fondos. Sí, esa es una
responsabilidad que nosotros tenemos como colombianos. Nosotros a veces nos descuidamos, nosotros simplemente decimos No, está que hagan claro. estos, que hagan esto, roban, Y ya. pero a la hora de actuar entonces no hacemos algo. Entonces creo que es importante tener en cuenta eso. Pregunta número 5. Contratistas deben rendir cuentas de su congresistas, rendir cuentas de su gestión y asistencia al Congreso. Y no solo son los congresistas, también son los concejales y los diputados. Que las corporaciones públicas, que estos entreguen la información de qué fue lo que hicieron, cómo lo hicieron. Sí, claro, que entreguen la información, si no van allá a dormir al Congreso, porque ustedes saben que eso pasa. Esos escándalos de Están durmiendo, sí, están durmiendo la mitad, nunca presentan proyectos de ley, nunca Y presentan eso que proyectos los de acuerdo pueden con el ver. Consejo. Y todos los Imagínense vemos. si no los pudiéramos ver. Y no les interesa. Entonces es Exacto. justamente eso, que entreguen las cuentas de cuál es su labor dentro del Congreso o la corporación pública a la que pertenezcan. Pregunta número 6. Hacer públicas las propiedades. Es muy importante este tipo de cosas porque es como una declaración de renta. Es exactamente eso. Las personas que en Colombia se ganan más de 3,5 millones de pesos mensuales, ahora muy pronto van a ser los que ganan más de 1,900,000, tienen que declarar renta. Este es el caso, que los congresistas y corporados públicos nos informen a los ciudadanos, les informen a los entes de control qué propiedades tienen cuando inician el periodo legislativo, pero también cuando lo terminan. Adicional, se le va a hacer una investigación, se hace un análisis para que no vaya a haber testaferrato, porque ustedes saben que muchos políticos han aplicado siempre esa medida que es propia de los mafiosos, que es el testaferrato. La pregunta número 7, que son no más atornillados en el poder, máximo 3 periodos en corporación pública, Uy, sí. para oxigenar, hombre, para que oxigenemos la claro. política. Los partidos, en todos los partidos hay gente muy valiosa, pero resulta que muchos de ellos que son muy valiosos no pueden hacer carrera dentro de la política, porque ahí tienen unas personas que llevan 15, 20, 30 años. Aquí tenemos unos concejales que llevan como 4 y 5 periodos, y si nos descuidamos completan 10. Pero tenemos la oportunidad este 26 de agosto de marcar 7 veces sí, y eso lo vamos a corregir. Bien, ¿cómo sabemos dónde nos toca votar? ¿Cuál va a ser nuestro punto de votación? ¿O es el mismo en el que venimos votando comúnmente? El mismo que votó la última vez, allí van a votar con la misma cantidad de mesas. En todo Colombia van a haber la misma cantidad de mesas dispuestas, y allá podemos ir nosotros a ejercer nuestro derecho al voto, la misma jornada de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Bueno, en caso de que el sí predomine y sean los 12 millones de votos que están buscando, ¿qué pasaría? Bueno, cuando logremos el 7 veces sí, que nosotros estamos muy convencidos, estamos creyendo fuertemente en los ciudadanos que lo vamos a lograr, viene una etapa máximo de 1 año en la que los congresistas tienen que darle el trámite en el Senado y en la Cámara a estas 7 preguntas y convertirlas en norma de la República, en ley de la República. Si los congresistas no lo hacen, el presidente de la República tiene máximo 3 meses para expedir un decreto en el cual se le da fuerza de ley a estas propuestas y queda allí inscrito pues ya en la normatividad colombiana. Recuerden que el pueblo colombiano es el constituyente primario, y lo que decide el pueblo está por encima de lo que vota un congresista, porque es que somos 12 millones, por eso tenemos un umbral alto, difícil de alcanzar, pero si nosotros lo logramos, entonces ellos tienen un mandato. Claro, es que es el pueblo, nosotros los que tenemos la voz, hay que hacernos oír. Y bueno, yo me imagino que todos en sus casas deben estar pensando, sí, yo siempre he dicho que el Estado roba, que siempre nos roban, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de pronto de hacer algo de una forma pues que se vea notoria. Ya esta sería, ¿no? La oportunidad. Esta es la oportunidad de salir de quejarnos tanto en las redes, porque es que nosotros vemos que en las redes todo el día nos quejamos, pero ahora aún los que tienen que hacer unas filas enormes en los hospitales. Miren cuánta gente se muere en los hospitales. ¿Por qué? Por el dinero. El dinero se pierde en la corrupción. Cuando vemos que a los niños se les pierde la alimentación escolar, cuando vemos pechugas de pollo a 40.000 pesos, hombre, ¿en qué país vale una pechuga de pollo a 40.000? Bueno, al menos en Colombia no vale eso. Entonces, pero a los niños en los desayunos escolares, en eso lo cobran. El niño no la va a pagar, la paga el Estado, pero se la roban ahí. ¿Por qué? Porque son los amigos de los congresistas, son los amigos de los alcaldes, de los gobernadores, y así es como se han robado este país. Se roban la plata de la infraestructura, de la plata de la salud, de la plata de la educación, la plata que tiene que ser para inversión en el campo, y todo eso. No contentos con todo eso, miren los escándalos de Reficar, de Odebrecht,
de una cantidad que uno se queda de verdad sorprendido. Vea, les doy un dato como para terminar. 1,5 millones de pesos cada segundo se pierde en Colombia. Si nosotros dividimos 50 billones de pesos en 365 días y hacemos ahí la cuenta, hacemos la división, los invito en la casa, hagan ustedes para que no crean que yo les estoy hablando mentiras, les va a dar 1,5 millones de pesos. Cada segundo se pierden en Colombia. Eso es lo que nos damos cuenta. Eso es lo que nos damos cuenta, lo que la Contraloría dijo, lo que la Contraloría denunció. Falta ver las Contralorías regionales si hacen bien su trabajo de fiscalización y esa cifra sí es totalmente real o no. Un segundo. Bien. Ya, aquí pues, les han robado como... muchos. Se han perdido mucho. Muchos millones. Claro, pues bueno, sería como invitar a las personas, Luis, que sea usted quien pues invite a las personas a levantarse muy temprano este fin de semana, madrugarle al país y pues mejor dicho, votar 7 veces sí. Sí, esto es una consulta que es por ustedes, por sus hijos, por ustedes, por nadie más. Esto no es por los que estamos promoviendo. Mire, nosotros no nos ganamos nada con esto, salvo intentar dejar una mejor democracia, una mejor participación ciudadana y un mejor país donde se castiga el corrupto. Levántese temprano, normal, 8, 9 de la mañana, vamos a votar, eso nos gastamos 15, 20 minutos, vamos, votamos y cumplimos con un deber tan sagrado como es el deber del voto, y además porque es algo muy importante y es que va a estar en contra de la corrupción. No creamos los cuentos, no creamos las mentiras, la desinformación que han dicho por ahí, que ya los puntos están en la Constitución, eso es falso. Si estuvieran, entonces todos los partidos no hubieran votado a favor de que se hiciera la consulta ahorita en agosto. Eso es mentira, eso no es verdad. Y no es verdad porque vemos que los corruptos siguen teniendo enormes privilegios cuando cometen sus delitos y vemos que se siguen robando el país. Entonces no es verdad que eso ya exista, no es verdad que es para fortalecer a Claudia López. Esa señora ya la conocen mucho porque es una mujer que ha guerreado demasiado. Yo no estoy en el partido de Claudia López, estamos en otro diferente, pero creemos que el peor mal que tiene Colombia es la corrupción y a eso hay que combatirlo y eso hay que darle muy duro. Vamos a castigar a los congresistas, a castigar a los corruptos, así como ellos nos han hecho siempre. Bueno, este domingo estamos ya, yo estoy lista, Kate, para votar con mi cédula en mano, como se diría. Señor, duerme la noche anterior con la cédula para que se levante María José a votar muy juiciosa, y ustedes Claro. también televidentes, invitados todos para que le madruguen al país este fin de semana y mejor dicho pues que sea el sí quien gane y pues queremos ver el cambio también. Queremos ver el cambio, todas las personas lo queremos y la invitación es para que no nos dé pereza. En Colombia tenemos una problemática muy difícil, ustedes como miembros de partidos y como personas que tratan de dejar una democracia más sana para el país. ¿Qué piensan de esta falta de incentivo para ir a votar en Colombia? Pues hay que aprender a creerse que nosotros tenemos un poder y cuando votamos por alguien o votamos por algo le estamos entregando nuestro poder a esa persona para que nos gobierne. Hay que aprender a entender nuestro lugar en la democracia, que es muy importante. Entonces dejemos de un lado la apatía. Mire, lo que hacen los políticos, las decisiones que se toman a nivel gubernamental nos afectan a todos. Usted vote o no vote, lo roban igual, las normas les afectan igual. Entonces tenemos que aprender a tomar conciencia y a participar de estos mecanismos tan importantes para la democracia colombiana. Bueno, pues ahí está para todos los televidentes. Nosotros vamos despidiendo por ahí, no sin antes agradecerle a nuestro invitado por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, un saludo especial a todos nuestros televidentes y esperemos que el lunes estemos celebrando porque la consulta pasó el umbral y ganamos 7 veces sí. Por supuesto que sí, ustedes súper conectados, muchísimas gracias a todos los que quedaron con nosotros hasta el final y recuerden, la próxima semana con más contenido, más invitados y muchas más sorpresas. Con ustedes estuvo María José Méndez, Caterina Guzmán y en compañía de Luis Felipe despedimos nuestro programa.